que van a diferenciar cada una de las neoplasias. Vamos a ver en este caso neoplasias epiteliales y mesenquimales. Les voy a mostrar las neoplasias más frecuentes y sobre todo aquellas que derivan de los epitelios de recubierta como el epitelio glandular. ¿Qué es lo que apreciamos? Piel, una lesión nodular en la punta de nariz. El paciente es mayor, un adulto mayor o un anciano, donde la exposición al sol origina cambios a nivel de la piel y sobre todo estas lesiones. Aquí hay personas que trabajan en el campo, que están todo el día en el sol o las zonas expuestas, cara, brazos, pies, piernas. Y una característica de esta lesión, ¿qué es? Una lesión de tipo nodular muy vascularizada, ¿no?, que puede llegar a ulcerarse y generar lesiones mucho más amplias. Cuando se realiza la extirpación de esta lesión, vamos a ver una lesión nodular con un margen máximo o mínimo de 2 centímetros. Nos puede asegurar que en el caso de esta lesión, que ya no reaparezca. El carcinoma vasocelular es una de las neoplasias malignas de piel que se pueden curar con la cirugía. También dependiendo del patrón. Si este es un patrón nodular y se reseca, logra curarse. Pero hay otros patrones. Un patrón infiltrante, aquel que se introduce a través del tejido conectivo, o sea, la dermis superficial y profunda. Histológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Una proliferación de células de patrón escamoso que se parecen mucho a las células del estrato basal, un núcleo hipercromático, y estos núcleos van a delimitar la lesión formando una empalizada, núcleos que están ordenados verticalmente y delimitan la lesión. En este caso, tienen este patrón infiltrante que muchas veces puede invadir a las glándulas sebáceas, incluso a la raíz de los folículos pilosos. Vemos lo que hemos visto o se mencionó anteriormente, la empalizada que delimita a toda la lesión y las características nucleares: hipercromasia, atipia, pleomorfismo, mitosis atípicas en el denominado carcinoma vasocelular. El carcinoma epidermoide es otra neoplasia de células escamosas, pero a diferencia del anterior, son mucho más ulceradas, mucho más amplias y tienen una mayor capacidad de invasión. A diferencia del carcinoma vasocelular, las células que lo conforman ya no se parecen a las células del estrato basal, sino del estrato superficial. Son células de un citoplasma mucho más amplio. Por eso también a veces se denominan como neoplasia de células epitelioides. La neoplasia está acá. Ven células escamosas con área de necrosis, células tumorales que muchas veces, como siempre, invaden al tejido conectivo subyacente y proliferan las células escamosas superficiales produciendo queratina. En esta imagen macroscópica de la lesión vamos a ver que a los márgenes, a los costados, se encuentra piel normal y es esta toda la lesión, que probablemente ha sido sacada, pero no hay tejido libre en el fondo, como en este caso. Por lo tanto, si ha quedado tejido neoplásico en el paciente, va a volver a crecer. Histológicamente vamos a ver células de patrón escamoso, un citoplasma eosinofílica, y como es en la piel, la célula escamosa más superficial, ¿qué produce? Queratina. Esas son las denominadas perlas córneas. Estas perlas córneas le dan cierto grado de protección a la neoplasia, por lo que esta queratina no se destruye fácilmente, ni aún con quimioterapia ni aún con radioterapia. Esta característica le permite al carcinoma epidermoide ser una neoplasia muy invasiva, muy agresiva y muchas veces que resiste a los tratamientos, incluso de radioterapia. Si ustedes se dan cuenta, son células del patrón de citoplasma amplio que tienen todas las características
mitosis atípicas. Todas estas características son de las células escamosas. Estas características, cuando ellos vayan en sus rotaciones, vayan en ginecología, van a ver que también las vamos a encontrar a nivel de la neoplasia del cuello uterino, carcinoma epididimoide, carcinoma epididimoide de esófago, carcinoma epididimoide de pene, de ano, porque todos esos órganos están revestidos por epitelio escamoso. Bien, luego pasamos a las neoplasias epiteliales pero glandulares, que significa que son un tipo de epitelio secretor. Una imagen ulcerada, con tejido necrótico, hemorrágico, que corresponde a una úlcera gástrica. El gastroenterólogo, cuando hace la endoscopía, utiliza esta clasificación, que se la denomina clasificación de Worman. Cuando el gastroenterólogo ingresa con el endoscopio, va a haber lesiones elevadas, por lo que la clasifican como el Worman 1, o ulceradas, superficialmente Worman 2, o ya de patrón infiltrante un Worman 3. Cuando ya compromete toda la pared de la mucosa gástrica, incluso esa pared pierde los pliegues, es mucho más dura y es difícil de tomar muestra a nivel de estas lesiones. Ya el tipo 4 infiltrativa muchas veces ya ha dado metástasis a otros órganos. Tenemos una lesión ulcerada, esto es esófago y esto es la parte del estómago superior, más o menos, o la parte superior del estómago, a nivel de subcardial y fondo gástrico. Cuando se le hace los cortes a ese tejido, vamos a ver que está constituido por un tejido blanquecino. Todo esto es la neoplasia. Vemos acá una úlcera mucho más amplia, que compromete una gran extensión del estómago. ¿Qué encontramos? Que ese tejido blanquecino corresponde a microscópicamente a glándulas que están invadiendo todo el tejido subyacente. Han roto lo que es la muscularis mucosae y está invadiendo la submucosa, incluso hasta la muscular. Ya vamos a encontrar, aparte de ese patrón infiltrante, las características que ya hemos revisado. Vemos una estructura glandular porque tiene una luz en el centro. Todas las características, hipercromasia, quitia, mitosis, periomegalia, pérdida del patrón arquitectural. Ya no es una glándula tubular, están plegadas, están adosadas unas a otras. Dependiendo la apariencia que nosotros podamos reconocer, vamos a clasificar a esta neoplasia. Cuando estas glándulas presentan luz, están muy separadas y podemos reconocer todavía como un tejido glandular, se lo denomina como un adenocarcinoma porque es de células cilíndricas bien diferenciadas. Cuando ya presenta áreas sólidas como estas y áreas todavía de glándulas que todavía se les presenta la luz, se evidencia la luz, ya se considera como un medianamente o moderadamente diferenciado, como en este otro caso. Vemos las glándulas, el patrón arquitectural todavía conservan, pero hay luz. Hasta aquí un moderadamente diferenciado. Pero en este caso ya no distinguimos típicamente las luces, sino tienen un patrón mucho más invasivo, por lo que ya está clasificado como un adenocarcinoma pobremente diferenciado, porque no se parece a una estructura glandular. Esta clasificación es de bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado, corresponde a la clasificación de tipo intestinal. Adenocarcinoma de tipo intestinal dentro de la clasificación de Laurer. El tipo difuso de la clasificación de Laurer es el denominado carcinoma en células en anillo de Seymour, que es mucho más agresivo y es una neoplasia que tiene un poder infiltrante que incluso puede estar invadiendo el estómago, el peritoneo, ganglios linfáticos y la mucosa está todavía intacta. Células en anillo, ¿por qué? Porque cada una de estas células produce gran cantidad de mucina y hace que el núcleo se desplace hacia
la periferia. Lo comparan con el anillo romano. ¿Han visto sus películas de Semana Santa? ¿El Ben Hur, lo han visto? Por lo menos eso. Cuando los romanos querían adoptar a alguien, ¿no? Tenían que hacer un certificado como dueño de esa persona. Entonces la UI sellaban con su anillo. Por eso lo comparan. Ese es el anillo. Y el núcleo que está hacia afuera sería el sello, ¿no? Esta es una neoplasia, como le dije, frecuente en jóvenes, sobre todo en mujeres. Adenocarcinoma gástrico. En esta endoscopía, ¿qué observamos? Una lesión de tipo polipoide, lesión elevada. En este caso vemos, se abre todo el segmento intestinal, el segmento colónico, y vamos a encontrar una lesión elevada polipoide. Y cuando la cortamos, se corta de forma sagital y transversal, vamos a encontrar este segmento que estoy indicando corresponde a la parte del colon normal. Y toda esta estructura elevada es el carcinoma, el adenocarcinoma. Todo el tejido blanquecino es el cáncer. ¿Qué encontramos? ¿Cómo sabemos que es colon? Aquí vemos epitelio colónico normal. Y toda esta otra zona ya es neoplásica. ¿Por qué? Si ustedes analizan la mucosa o el epitelio glandular, es superficial. Bien, como les decía, todo el epitelio glandular es superficial. Aquí podemos identificar la mucosa, la submucosa y la muscular y la serosa. En esta otra parte, donde está el cáncer, la neoplasia, vemos que las glándulas están invadiendo toda la pared la pared del colon. Estas glándulas invaden su mucosa, incluso hasta la muscular, y se observa un poquito más, ya se salió, ya está a nivel de la subserosa. Muchas veces estas glandulitas invaden ganglios linfáticos y vasos sanguíneos. Cuando ya se hace esta cirugía, muchas veces ya ha comprometido ganglios, y esos ganglios ya están en estómago, perdón, puede estar en hígado, puede estar en pulmón o en otros órganos. Dos imágenes: epitelio normal, epitelio neoplásico, adenocarcinoma. ¿Ven la diferencia entre las glándulas tumulares normales y la pérdida de ese patrón arquitectural? Reconocemos aquí las glándulas neoplásicas que están produciendo mucina con las características nucleares evidentes y el desorden arquitectural. Un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, en este caso de colon. Igual acá, un moderadamente diferenciado, y muchas veces el patrón pueden ser tubulares o pueden ser de tipo cribiformes. Cribiformes porque son glándulas que no tienen una sola luz, sino múltiples luces, como si fuera una criba o un colador. Vemos arriba una glándula que todavía está conservada, pero tiene todas las características nucleares de una neoplasia. Hasta ahí lo que son las neoplasias epiteliales. Pasamos a las mesenquimales. Si son mesenquimales, ¿qué significa? Que se derivan de hueso, cartílago, grasa, músculo o ganglio linfático. Eso es lo que vamos a ver. Aquí es su semiología, su clínica. ¿A qué corresponde esta lesión? Ganglio. Un ganglio. ¿Cómo se llama? Semiológicamente es una adenopatía. Adenopatía es patología ganglionar, esto es una adenomegalia, crecimiento excesivo de un ganglio linfático. Cuando aparecen estas lesiones, ¿en qué piensan? ¿Cuáles son sus posibilidades de diagnóstico con solamente ver a su paciente? ¿Ah?
Habla. Infección, muchas veces, o a veces son micóticas cuando son muy pequeños, infecciones bacterianas, abscesos dentarios. Segunda opción, tuberculosis. Y tercera opción, una neoplasia, sobre todo linfoide, un linfoma. Y estos son los denominados ganglios retroauriculares, o muchas veces la cadena cervical. Igual acá, esta es cadena cervical. Cuando son lesiones en ganglios, ¿qué significa? Que hay proliferación de las células que lo componen, o sea, linfocitos. Estos linfocitos pueden proliferar de diferentes formas, incluso pueden diferenciarse. Esta diferenciación que vemos en estas imágenes ayuda a clasificar a los linfomas. Dependiendo de la presencia de ese tipo específico de células, que son células mucho más grandes, mono o multinucleadas, van a definir esta clasificación. Los linfomas de Hodgkin se caracterizan por presentar estas células, denominadas células de Hodgkin o células de red externa. Cuando no las hay, y es un linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin se clasifica en esclerosis nodular, hay rico en linfocitos, linfohistocítico, etc. Eso ya lo ven en su patología 2. La esclerosis nodular, la esclerosis porque hay proliferación de tejido conectivo que empieza a delimitar todos los folículos linfoides neoplásicos. Dentro de este folículo vamos a encontrar gran cantidad de folículos linfoides con diferentes tipos de linfocitos, como en esta imagen. Todos son linfocitos. Pero además, en el caso del linfoma de Hodgkin, vamos a encontrar otro tipo de células con un citoplasma mucho más rosado. Estos son los eosinófilos, que son frecuentes en el linfoma de Hodgkin. Incluso las células plasmáticas o plasmocitos. Estos dos criterios, más las células mononucleadas con nucleolo, son criterios para ya pensar desde el punto de vista microscópico en un linfoma de Hodgkin. Estas células características son células mononucleares con un gran núcleo y un nucleolo prominente. Si solamente es un núcleo y un nucleolo, es una célula de Hodgkin. Cuando ya hay más de dos núcleos con sus nucleolos, se denomina célula de red externa, como esta de abajo. Entonces son mononuclear, célula de Hodgkin, multinuclear, red externa. De acuerdo a la presencia de estas células, pues son características dentro de la clasificación de los linfomas de Hodgkin. Hay células que presentan un amplio espacio, ¿no? Un espacio que lo rodea, o pueden ser núcleos arremolinados, que muchas veces también se denomina células en palomita de maíz, que son características en el linfoma de Hodgkin de tipo linfohistocítico. Vemos células de red Stenberg, de Hodgkin, porque es un solo núcleo con nucleolos. Igual acá. ¿Aquí cuántos núcleos hay? 1, 2. Esta es una red Stenberg. Esta es una mononuclear. Igual acá, esta es una lacunar porque hay un espacio alrededor. Células de Hodgkin. El linfoma no Hodgkin no presenta estas características, solamente vamos a ver una proliferación uniforme de linfocitos, con mayor frecuencia de linfocitos B. También los no Hodgkin son más frecuentes en niños y en ancianos. Vamos a encontrar proliferación de células redondas, como se le denomina en la patología, una neoplasia